¿Qué tal, profesor? En este video presentamos las evidencias de nuestro proyecto final para la materia de tópicos selectos de robótica en el grupo 8RM1. Los integrantes de nuestro equipo son Álvarez Hernández Carlos Daniel, Flores Bedoya Yair Axel y Miranda Abreu Francisco Javier. Ahora le haré la demostración de la gráfica del sensor de temperatura DHT22. Este sensor traía como dato extra, también podría calcular la humedad del medio ambiente, pero aquí lo modifiqué solo para que me arrojara temperatura. Como puede ver, aquí lo tengo conectado ya. Un dato curioso es que este sensor cuesta mucho para que cambie la temperatura. Se le tiene que soplar o muy fuerte o poner un cerillo o un encendedor cerca para que haga el cambio de temperatura. Aquí correrá el programa de comunicación Arduino MATLAB para que cheque la gráfica. Ok, está graficando. Ahora le soplo un tantito a ver si cambia. Ahí está, ahí cambió. Como puedo notar, sí tuve que andarle soplando un buen ratito. De hecho, hasta detecta un poquito más de temperatura. Ahorita está disminuyendo, a ver si puedo disminuirlo un poco más soplándole. Bueno, hasta ahí llegó el ciclo for. Al ciclo for le puse que hiciera que me sacara 75 datos. Como el sensor de temperatura, bueno, detecta en medio ambiente una temperatura de 22 grados, le puse un máximo de 25 grados para que chequeara la temperatura máxima que pude alcanzar. El X va aumentando de uno en uno. Ahorita voy a hacerle la demostración del funcionamiento del sensor de color TCS3200. Como puede ver, aquí lo tengo conectado. Ahora correré el programa de comunicación entre MATLAB y Arduino, el cual grafica los resultados de ese sensor. Como puede ver, aquí arroja la gráfica y los datos que arroja son un tanto lineales. Ahora, con esto simularé un color negro para que vean. Si puede ver, la gráfica sube. Esto es porque detectó el color negro. Ahora con esto simularé el color rojo. Y listo, la gráfica bajó. En total, yo le puse el ciclo for que arrojara 150 datos. Y Y es un máximo de 0 a 600 y X aumenta de 10 en 10. En esta ocasión voy a presentar el sensor de fuerza, que en este caso consta de tres partes. La primera, la tarjeta de adquisición de datos, el Arduino Mega 2560, que mediante el puerto serial COM6 va a recibir todos los datos de este conjunto que conforma el sensor. La primera parte del conjunto es el módulo HX711, que va a servir de intérprete, además de que va a convertir las señales analógicas que nosotros ejerzamos al deformar o aplicarle una carga a la extensión métrica a señal digital con los pines 22 y 24 del Arduino para que le transmita toda la información a MATLAB. Posteriormente tenemos la tercera pieza, que es la extensión métrica, 50 kilogramos. Los datos que nos va a arrojar son los kilogramos, pero para especificaciones del trabajo se tiene que plasmar en newtons. Entonces, el programa de MATLAB, los datos que en kilogramos que adquiera, los va a multiplicar por 9.81 para que obtenga los newtons correspondientes. Entonces, explicado una vez el circuito, vamos a darle play al programa. Como podemos ver aquí, está la gráfica hecha. Y está aquí los programas corriendo. Aquí tenemos la
la vamos a aplicar una carga. Como podemos ver aquí, ya estamos aplicando aquí en la gráfica una carga en newtons, tanto en la gráfica como en window. Una vez más, un segundo, está aumentando, voy a bajar, carga más grande. Bueno, al final, pues se demostró que aplicándole una carga considerable a la gráfica extensiométrica nos va a plasmar unos valores en newtons, que como había explicado anteriormente, todo se va a ver plasmado aquí en el vector, todo como el historial de mediciones. Aquí está todo. Y aquí está todos los registros que marca la carga extensiométrica. Tiene valores negativos porque la galga es muy sensible al tacto, entonces si lo suelto completamente, pues baja hacia valores negativos. Pero si yo le aplico una fuerza considerable a una carga, se va a elevar. En esta ocasión voy a presentar el sensor de intensidad de campo magnético, que nada más consta de dos partes, y su armado es, a comparación de otros circuitos, pues es más sencillo, que únicamente consta de la tarjeta, que en este caso es una Arduino Mega 2560, y del sensor de detección calle 035, que nada más requiere tres tipos de conexiones: el de corriente, el de negativo y el de entrada analógica, que se lo va a transmitir al Arduino y del Arduino a MATLAB. ¿Esto cómo va a consistir? Bien, mediante este pequeño imán que podemos ver aquí, lo que vamos a realizar es una detección de campo magnético. Como nosotros tenemos el imán alejado, este sensor al inicio no va a detectar pues nada, ya que su rango de medición va desde los 500 Gauss hasta los 1000 Gauss, ya que también pues su medición unidad es en escala Gauss, y ya cuando detecta un campo magnético mayor a un Gauss, bueno, a 1000 Gauss, va a ser igual a un Tesla. Pero para fines demostrativos, este pequeño imán pues no llega a los 1000 Gauss, a lo mucho a 750. Pero esto es con fines demostrativos. Entonces vamos a colocar el sensor aquí, alejamos el imán y comenzamos con el programa. Entonces vamos a dar en play. Como podemos apreciar aquí, pues tenemos una lectura de 485 o 6, debido a que no hay ninguna presencia de campo magnético. Entonces, ya si nosotros acercamos el imán al sensor, podemos percibir que en unos momentos el valor va a aumentar. Aquí podemos apreciar que el valor que era de 400 ya subió a 670, que es la media. Y esto es porque el sensor está pues cerca del polo del campo magnético. Y ya si seguimos interactuando, podemos llegar a un punto en el que también, nada más que es un poco ambiguo, un poco difícil hacer. Ya llegó a los y así. Ahora vamos a alejar el imán. Alejados. Finalmente, en unos momentos podemos bajar
la intensidad. Como podemos ver aquí, en el command window, al final cuando yo alejé el imán, ya empezó a disminuir los valores adquiridos en Gauss. Y posteriormente aquí tenemos el vector que nos muestra toda la relación o historial de mediciones que abarca este sensor. Todo a partir de la cantidad de muestras que se define aquí. Para 700 muestras, milisegundos. Y aquí pues ya finalmente nos plasma lo que se mide. 627 Gauss, 650 Gauss y así desde el inicio. Y para los últimos 3 sensores tenemos un Arduino Mega 2560 que está conectado a la computadora, y conectado al Arduino está primero a la izquierda el sensor de posición angular calle 040, a la derecha el sensor de fuerza G o acelerómetro MPU 6050, y también tenemos un sensor de velocidad angular que es el LM393. Con él está un motorreductor que tiene una rueda con muescas, y ese potenciómetro se utiliza para poder cambiar la velocidad del motor y así obtener diferentes medidas en el sensor. Y bueno, y ahora nos vamos a la computadora, a los programas. Comenzamos con el LM393 y bueno, aquí lo que vamos a hacer es subir el programa al Arduino, y una vez que está listo podemos abrir la gráfica. Lo primero que vamos a hacer es poner en marcha el motor para que empiece a girar esa rueda y empiece a activar el sensor. Aquí en la gráfica vemos varias líneas. La línea roja es la velocidad en revoluciones por minuto, y bueno, ahorita está variando mucho. En lo que se estabiliza un poco la velocidad, vamos a ver las otras líneas. Esta azul es el tiempo que ha transcurrido en segundos. Ahorita ya cambia un poco la velocidad, la subió un poco y aquí empieza a estar ya más estable. Esta línea verde son los pulsos que detecta el sensor. Cada pulso ocurre cuando la rueda pasa por una muesca, cuando una muesca pasa por las dos aberturas que tiene el sensor, y estos picos se pueden dar por ya sea corrientes parásitas y porque el sensor pues no es muy preciso. También tenemos la línea naranja que es nos indica la velocidad en kilómetros por hora, que es eso simplemente fue una fórmula para hacer la conversión. Aquí podemos ver otro pico. Y bueno, ahí agarró una velocidad constante, la voy a cambiar un poco para ver cómo baja. Ahí ya empezó a bajar y nuevamente pasa por un momento en la que se mantiene constante y luego están esos picos por las variaciones que hay en la velocidad. Nuevamente la voy a subir un poco. Tarda un poco en estabilizarse. Voy a volverla a subir. Vemos que ahí se mantiene ya constante, la velocidad se mantiene en 150 revoluciones por minuto, y ahí pues si lo detengo vemos que cae otra vez al cero. Ahora lo volvemos a activar. Vamos a tratar de llegar a una velocidad constante más o menos a la mitad. Ahí está. Listo, por ahí ya se empezó a mantener constante la velocidad, pero como se puede, el potenciómetro ni el sensor son muy precisos, entonces siempre pueden existir esos pequeños picos que aparecen, ya sea pueden ser corrientes parásitas o alguna o alguna falla en el sensor, pero por ahí ya se mantuvo constante.
Ahí ya se presentó el primer pico. Y bueno, continuamos con el KY040, subimos su respectivo programa al Arduino y una vez que está hecho podemos abrir la gráfica. Al igual que el anterior, debemos mantener la tasa de baudios en 9600 y bueno, este sensor puede programarse de varias maneras según como se necesite. Yo aquí lo que hice fue que en el sentido horario el giro es positivo y en sentido antihorario es negativo. En la parte de arriba podemos ver exactamente en qué posición estamos. Por ejemplo, aquí está el 0. Ahí estamos en 0. Como este sensor puede girar puede girar infinitamente, es decir, no tiene límite, la posición 0 puede ser cualquiera en la que empecemos. Entonces, pues esta posición que está aquí, pues es la 0. Ahora podemos girarlo, pero para que tuviera límites, los establecí el superior como 360 grados y el inferior como menos 360. Una vez que se alcanzan, pues podemos seguir girando el sensor y ya no va a superar esos menos 360 grados. Ya se quedó en esa posición. Y ahora pues podemos volver a subir hasta los 360 grados y ahí se va a quedar por más que sigamos girando. Y así podemos ir, se puede ir cambiando la posición. En este caso, la gráfica no avanza hasta que se hace algún movimiento. Este es la barra horizontal, sería lo que es el tiempo. En este caso, es cada vez que se va avanzando, cada vez que ocurre algún cambio en el sensor. Y bueno, voy a adelantar esta parte para seguir haciendo la demostración de la gráfica, pero hacerlo así sería muy lento, muy tardado. Y por último tenemos el MPU 6050, que es este que vemos aquí. Lo vamos a mover con toda la tabla que tienen los sensores para ver mejor el movimiento. Este sensor nos permite graficar el movimiento en los tres ejes que vemos en la figura. El X, conocido como roll o eje longitudinal, el Y, conocido como pitch o eje lateral, y el Z, conocido como yaw o eje perpendicular. Al igual que en los anteriores, subimos el programa al Arduino y una vez que está hecho podemos abrir la gráfica. La diferencia en este es que vamos a necesitar la tasa de baudios en 115.200. Le damos a iniciar y comenzará a leer valores. Como el MPU 6050 no tiene magnetómetro, la posición inicial va a ser en la que se encuentra y le toma unos segundos encontrarla y después de eso ya se estabiliza. Y listo, ahora que se estabilizó podemos comenzar a medir los movimientos. Nuevamente aquí está la figura. En la gráfica, pues la línea roja sería Z. Aquí vemos un giro positivo. Y ahora el giro negativo. Va hacia abajo. Luego la naranja entonces sería X. Ahí tiene un límite. Y ahora hacia el otro lado. Ahí está. Y la verde es Y. Aquí vamos a hacer un giro positivo. Y. Y ahora negativo, ahí va hacia abajo. Ahí está otra vez hacia arriba, hacia abajo. Y también podemos ver el comportamiento de la gráfica cuando hacemos movimiento simultáneo en los tres ejes. Como vemos, pues lo lee sin problema y lo grafica también.
Y bueno, con eso concluiríamos la demostración de nuestros 7 sensores. Muchas gracias por su atención, profesor. Hasta luego.